Eh, Imagina a tu vecino, el típico hombre de familia, ¿sabes? Casado, 2 hijos, que si los Boy Scouts e incluso preside el consejo de su iglesia luterana, alguien completamente normal, ¿no? Sí, el vecino perfecto, digamos. Exacto. Ahora imagina que esa misma persona, durante 30 largos años, llevó una doble vida. Bueno, una vida absolutamente aterradora. Hoy nos sumergimos en la mente y los actos de Dennis Rader, aunque es más conocido por las siglas que él mismo, fíjate, eligió para describir su macabro método, BTK. BTK. Vamos a explorar qué hizo exactamente y sobre todo intentaremos desentrañar esos aspectos psicológicos tan complejos, ¿no? Los que definieron a uno de los asesinos en serie más desconcertantes de Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿cómo demonios pudo ocultar esa oscuridad durante tanto tiempo? A plena vista, además. Es la pregunta clave, sí, la que rodea todo este caso. Y esas siglas, BTK, como decías, vienen del inglés Bind, Torture, Kill. O sea, atar, torturar, matar. Atar, torturar, matar. Madre mía. Y es crucial entender esto. No fue un apodo de la prensa como pasa a veces. Fue su propia firma. ¿Él mismo le eligió? Él mismo. La marca que comunicó a la policía y a los medios, para asegurarse el crédito, digamos. Sus crímenes sembraron el pánico en Wichita, Kansas, sobre todo entre 1974 y 1991. Bastantes años. Sí, aunque con periodos de inactividad muy llamativos entre medias. Pero lo realmente increíble es que no lo capturaron hasta 2005. 2005. 30 años después del inicio. 30 años moviéndose entre las sombras de una vida aparentemente normal. Es difícil de creer. Y justo eso es lo más escalofriante, ¿verdad? Esa máscara de normalidad que construyó. Rader estaba casado con Paula Dietz. Tuvieron 2 hijos, Curry y Brian. ¿Una familia normal, aparentemente? Totalmente. Repasemos sus trabajos. Que si ensamblador en una fábrica, empleado en ADT Security Services instalando alarmas. La ironía. Trabajando en seguridad. Es que es casi doloroso, ¿sí? Luego, funcionario de control de animales en Park City, donde ya, apuntaba maneras con una rigidez excesiva. Sacrificó el perro de una vecina sin miramientos, por ejemplo. Vaya. Incluso fue supervisor del censo. Y en lo social, muy activo. Presidente del Consejo de la Iglesia Luterana de Cristo, líder de los Boy Scouts, un pilar de la comunidad a ojos de muchos. Esa fachada tan cuidada es, desgraciadamente, un rasgo bastante distintivo en ciertos perfiles psicopáticos. El psiquiatra Herbie Cleckley acuñó el término máscara de cordura. Máscara de cordura. Exacto. Son individuos capaces de construir una vida exterior perfectamente funcional, incluso ejemplar, a menudo con un encanto superficial considerable, pero que oculta una perturbación interna profundísima, una desconexión emocional, una falta total de empatía. Y lo más fuerte es que su propia familia. Lo más impactante, y trágico, claro, es que su propia familia, su esposa Paula, sus hijos, vivían con él sin sospechar absolutamente nada. Nada de nada. Sentían el mismo terror que el resto de Wichita por los crímenes de BTK, sin imaginar que el responsable dormía bajo su mismo techo. Es que cuesta creerlo, ¿verdad? Que la gente más cercana no viera nada extraño. ¿No hubo señales previas? ¿Algo en su infancia, en su juventud, que diera alguna pista de esa oscuridad? A ver, las fuentes varían un poco sobre su entorno familiar. Algunas lo describen como relativamente normal, otras apuntan a una madre quizá poco afectuosa, muy estricta. Lo que sí parece confirmado, y él mismo lo admitió después, son ciertos rasgos preocupantes desde joven. Se menciona crueldad hacia los animales. Eso es un clásico, ¿no? Una señal de alarma. Es una señal de alarma. Frecuente, sí, en futuros comportamientos violentos. Era un chico introvertido, aparentemente con complejos, pero el factor más determinante fue el desarrollo temprano, ya en la adolescencia, de fantasías sexuales muy elaboradas y perturbadoras. ¿Fantasías de qué tipo exactamente? ¿Eran ya violentas desde el principio o fue algo que evolucionó? Eran intensas y muy específicas desde bastante joven. Una fijación muy marcada con el bondage, con ataduras complejas, ¿sabes? Con la sumisión, la vejación de otros. De componente fetichista, particularmente con la ropa interior femenina. ¿En serio? ¿Ropa interior?
Sí, de hecho, confesó haber robado lencería de casas vecinas durante su juventud. Y estas fantasías no se quedaban solo en su cabeza, las actuaba. Practicaba el autobondage, se ataba a sí mismo. Él solo. Él solo, a veces usando bolsas de plástico en la cabeza para inducir la asfixia erótica, una parafilia muy peligrosa. Más adelante, esto escaló a fotografiarse a sí mismo, usando la ropa interior robada a sus víctimas y diversas máscaras, recreando escenas de sus crímenes en poses muy elaboradas. Madre mía, qué turbio. El fetiche y estas parafilias complejas, es decir, patrones de deseo sexual atípicos y muy específicos, no eran algo secundario, ¿entiendes? Eran el motor principal de su gratificación sexual y psicológica. Entendido. Vale. Entonces, ¿cómo llevaba a la práctica estas fantasías convertidas ya en crímenes? Hablemos de su modus operandi, el BTK en acción. ¿Cómo ejecutaba esos proyectos, como él mismo lo llamaba? Qué frío. Era metódico hasta el extremo. Claramente un asesino organizado según la clasificación del FBI. Aunque quizás la decisión de cuándo actuar podía tener un componente impulsivo tras periodos de calma, la ejecución era pura planificación. ¿Cómo de planificado? Pues acechaba a sus víctimas potenciales durante semanas, a veces meses. Estudiaba meticulosamente sus rutinas, horarios, la distribución de sus casas. Un detalle operativo clave: solía cortar las líneas telefónicas antes de entrar. Lo de cortar los teléfonos. Eso ya indica una planificación aterradora. Pensaba en todo para aislar a la víctima. Exacto, buscaba el control total de la situación, asegurarse el aislamiento, evitar interrupciones y, como decíamos, él mismo definió su ritual con las siglas BTK: atar, bind, torturar, torture, matar, kill. La firma. La firma. Era consciente, una declaración de intenciones. Y la tortura no era solo física, era sobre todo psicológica. Disfrutaba enormemente del miedo que infligía, del poder absoluto que ejercía sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Ese dominio era el núcleo de su gratificación. Su primer crimen conocido fue especialmente brutal y complejo. El asesinato de la familia Otero en enero de 1974. Entró en su casa por la mañana. ¿Lo sorprendió? Sí, una familia entera. Ató a los 4 miembros, Joseph y Julie, los padres, y sus 2 hijos pequeños, Joseph Jr. de 9 años y Josephine de 11. La crueldad fue extrema. Según su confesión, asfixió a los padres con bolsas de plástico y cuerdas delante de los niños. ¡Qué horror! El terror psicológico que debieron sufrir es inimaginable. Luego mató a los niños. Con la pequeña Josephine, además, hubo evidencias de un componente sexual post-mortem. Dejó semen en su muslo. Este primer acto ya marcó el tono de su sadismo, de su patrón. Lo realmente llamativo del caso Otero, desde un punto de vista criminológico, es que empezara con un crimen tan complejo y múltiple. Normalmente los asesinos en serie muestran una escalada criminal, ¿sabes? Empiezan más suave, por decirlo así. Exacto. Empiezan con actos quizás menos violentos o víctimas únicas y van aumentando la brutalidad o la complejidad con el tiempo. Raider, sin embargo, irrumpió en escena directamente en el nivel más alto de violencia y organización. Directo a matar una familia entera. Él mismo admitió haber estado nervioso al principio, no saber cuánta presión aplicar para estrangular, por ejemplo, pero la planificación y la ejecución general fueron las de alguien que, aunque fuera su primera vez matando, ya tenía el guión perfectamente interiorizado por sus fantasías. Empezar así. Es como si el monstruo, por llamarlo de alguna manera, ya estuviera completamente formado desde el principio. Y después de los Otero, no paró. Siguió un patrón similar en los 70. Catherine Bright, también en 1974, que su hermano Kevin sobrevivió milagrosamente a pesar de recibir disparos. Increíble que sobreviviera. Sí. Shirley Vian, en 1977, asesinada mientras sus hijos pequeños estaban encerrados en el baño, y de donde Raider huyó porque sonó el teléfono. Un susto para él, imagino. Claro. Nancy Fox, también en el 77. Y luego vinieron esos larguísimos parones. Sí, hubo un silencio de casi 8 años hasta que mató a Maureen Hedge en 1985. Luego Vicky Wegerle en 1986 y finalmente Dolores Davis en 1991. 10 víctimas confirmadas en total. Y esos periodos de inactividad tan prolongados, de años, son otra característica muy inusual en este tipo de criminales. Muy raro, sí. Normalmente el intervalo entre crímenes tiende a acortarse, no a alargarse tanto. Y esos parones tan largos.
¿Era puro miedo a ser atrapado después de algún susto, como lo del teléfono en casa de Bian? ¿O es que realmente su vida normal le llenaba o le distraía temporalmente? Es una de las grandes incógnitas. Probablemente fue una combinación de factores. El miedo a ser capturado seguro que jugó un papel. Un susto como el del teléfono pudo haberle hecho ser más cauto durante un tiempo. Lógico. Pero también es muy posible que la intensa satisfacción que obtenía de sus fantasías, que podía revivir y alimentar con los trofeos que se llevaba. ¿Los recuerdos, la ropa interior? Exacto, la ropa interior, objetos personales de las víctimas, las fotos Polaroid que se hacía a sí mismo recreando las escenas. Quizás eso fuera suficiente para mantener al monstruo o a su compulsión a raya durante largos periodos. Podía alimentarse de eso. Podía ser. Y no hay que descartar el peso de su vida pública. Las exigencias del trabajo, la iglesia, los Boy Scouts, la familia, quizás actuaban como anclas temporales a la realidad, distracciones que consumían su tiempo y energía. Él se refería a sus crímenes como proyectos. Proyectos. ¡Qué palabra! Sugiere una planificación a largo plazo, no una necesidad impulsiva constante, ¿entiendes? Sí, entiendo. Fascinante y aterrador a partes iguales. Hablemos más de la psicología que había detrás de BTK. Mencionaste la psicopatía, pero había algo más muy potente en él, ¿verdad? Esa necesidad casi desesperada de reconocimiento público. Absolutamente. El narcisismo patológico era un rasgo nuclear en Dennis Rader. Ansiaba la fama, el reconocimiento por sus actos, por muy atroces que fueran. Quería ser famoso por matar gente. Básicamente, sentía una frustración enorme si los medios no le prestaban la atención que él creía merecer, o si la policía en algún momento atribuía erróneamente sus asesinatos a otros. Lo dijo él mismo en sus comunicaciones. Quiero mi cara en los periódicos. Necesitaba que se supiera que era él, BTK, el autor. Claro, por eso las cartas y los paquetes que enviaba a la prensa y a la policía. No era solo para confundir, era para que hablaran de él, para jugar. Era un juego del gato y el ratón muy calculado y peligroso para él, aunque él se creyera invulnerable. Enviaba cartas con detalles muy específicos de los crímenes que solo el asesino podía conocer. Para demostrar que era él. Precisamente para demostrar su autoría. Incluía poemas macabros, descripciones de los actos. Disfrutaba enormemente retando a la policía, incluso mofándose de su aparente incapacidad para atraparlo. Se veía a sí mismo como intelectualmente superior a todos. Se creía muy listo. Mucho. De hecho, fue en una de esas primeras cartas donde anunció explícitamente que usaría las siglas BTK como su firma personal. Desde una perspectiva diagnóstica más formal, su perfil encaja claramente con muchos rasgos de la psicopatía. Egocentrismo desmedido, grandiosidad, falta total de empatía y remordimiento, gran capacidad de manipulación, ese encanto superficial que comentamos. La máscara de cordura. Eso es. Algunas fuentes forenses lo diagnostican formalmente con trastorno antisocial de la personalidad, TAP, según los criterios del DSM. Es muy probable que ambos conceptos, psicopatía y TAP, coexistieran en él. Simplificando mucho, la psicopatía describe más la estructura interna de la personalidad, ¿sabes? La frialdad emocional, la falta de conciencia. Ajá. Mientras que el TAP se centra más en las conductas observables, en ese patrón persistente de desprecio y violación de las normas sociales y los derechos de los demás. Pero creo que es importante ir un poco más allá de las etiquetas diagnósticas. Sus actos, sus fantasías, todo su mundo interior revela lo que en psicología profunda se llama una estructura de personalidad perversa muy arraigada. Perversa. ¿En qué sentido? Significa que la gratificación no venía solo del acto final de matar, sino de todo el proceso. El acecho, la planificación minuciosa, el sometimiento de la víctima, el ritual de atar, la tortura psicológica infligida, el ejercicio de un dominio absoluto. El sufrimiento ajeno era un componente esencial para su placer, tanto psicológico como sexual. El dolor le excitaba. Exacto. Y el fetichismo extremo con la ropa interior, junto con las parafilias complejas como el autobondage usando elementos de las víctimas, no eran un añadido o un síntoma secundario, eran parte integral de su ser, de cómo experimentaba el mundo y obtenía satisfacción. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál era la motivación final que buscaba realmente con todo esto? ¿Poder? ¿Sexo sádico? ¿Fama? Todo a la vez. Era precisamente esa mezcla tóxica y compleja. Buscaba, sin duda, el poder absoluto,
el control total sobre otros seres humanos, decidir sobre su vida y su muerte. Buscaba la fama y el reconocimiento, sentirse alguien importante y temido, aunque fuera por actos horribles. Menuda aspiración. Y por supuesto buscaba la satisfacción directa de sus impulsos sexuales sádicos y fetichistas, que estaban intrínsecamente ligados a la violencia y la dominación. Matar era el medio definitivo para alcanzar toda esa gratificación retorcida y la notoriedad que tanto ansiaba. Él mismo intentó darle una explicación externa diciendo que creía tener un demonio dentro, un factor X que lo controlaba. Lo del demonio suena un poco a excusa fácil, ¿no? A intentar quitarse responsabilidad. Es una forma muy común de externalización en perfiles con poca o ninguna capacidad de introspección o remordimiento. Les permite distanciarse de sus propios actos, verlos como algo ajeno a su verdadero yo. Como si no fuera él. Exacto. Pero desde el análisis psicológico, ese demonio no era más que la manifestación de su propia estructura de personalidad profundamente perturbada. Y al final, fue precisamente ese ego desmedido, esa necesidad irrefrenable de fama y de seguir jugando, lo que le llevó a cometer el error fatal después de tantos años. Es la gran ironía de su historia, ¿verdad? Después de más de una década de silencio absoluto, desde el último asesinato conocido en 1991, Rader reaparece en 2004. No podía soportar el olvido. Necesitaba atención. Su ego necesitaba reactivar el juego, demostrar que seguía ahí fuera, que seguía siendo más listo que la policía. Empezó a enviar de nuevo paquetes a los medios locales y a la policía, buscando esa atención perdida. Y ahí es donde entra en juego el famoso disquete. Exactamente. En una de sus comunicaciones, de forma increíblemente arrogante, le preguntó a la policía, a través de un anuncio clasificado encriptado que puso en un periódico, si la información contenida en un disquete podía ser rastreada si él les enviaba uno. No me digas, les preguntó directamente. Directamente. La policía, muy astutamente, le respondió públicamente, también a través de un anuncio, que no, que sería seguro para él utilizar esa vía, que no había problema. Increíble, le tendieron la trampa. Y él picó, menudo ego. Picó por completo, confiado en su supuesta inteligencia superior y en la respuesta de la policía, envió un disquete que contenía un archivo de Microsoft Word. Un archivo de Word. Parece mentira. Los técnicos forenses de la policía, por supuesto, sabían perfectamente cómo extraer los metadatos de ese archivo, y ahí encontraron la información crucial que necesitaban. ¿Qué encontraron? Los metadatos revelaron que el documento había sido modificado por última vez por un usuario llamado Dennis en un ordenador asociado a la Iglesia Luterana de Cristo, Christ Lutheran Church. La conexión. El nombre y el lugar. Su iglesia. ¡Bingo! Una búsqueda rápida en los registros de esa iglesia los llevó directamente a un tal Dennis Rader, que era nada más y nada menos que el presidente del consejo de la congregación en ese momento. Las piezas encajaron de golpe. El círculo se cerraba de forma asombrosa. Tela marinera. Solo faltaba la prueba científica irrefutable, imagino. La confirmación definitiva llegó con el ADN. Los investigadores necesitaban comparar el perfil genético de Rader con las muestras biológicas que se habían conservado de las antiguas escenas del crimen. Como el semen en el cuerpo de Josephine Otero. Exacto, como el semen encontrado en el cuerpo de la pequeña Josephine Otero en 1974. Obtuvieron una orden judicial para conseguir de forma indirecta una muestra de ADN de la hija de Rader, Kerry. ¿De su hija? ¿Cómo? A través de una muestra médica rutinaria, un frotis de Papa Nicolau, que ella se había realizado en la clínica de su universidad años atrás. Realizaron el cotejo del ADN mitocondrial. Y el resultado fue positivo. Coincidía. Ya no había duda. Ya no había ninguna duda razonable. Tenían a BTK. El arresto debió de conmocionar a toda la ciudad de Wichita, febrero de 2005. Y la confesión, mencionaste antes que fue escalofriante. Fue detenido sin incidentes cuando volvía a casa del trabajo, como un día cualquiera. Lo llevaron a comisaría y durante el interrogatorio, que se prolongó más de 30 horas, Dennis Rader confesó con todo lujo de detalles los 10 asesinatos atribuidos a BTK. 30 horas. Lo más perturbador fue la forma en que lo hizo, sin mostrar el más mínimo atisbo de remordimiento o empatía por sus víctimas. Al contrario,
Parecía casi aliviado, incluso eufórico, por poder finalmente relatar sus proyectos, como él los llamaba, a una audiencia cautiva. Describió los crímenes con una frialdad y un nivel de detalle que dejó helados a los investigadores. ¡Qué espanto! Pone los pelos de punta. ¿Y cuáles fueron las consecuencias legales y personales de todo esto? Fue declarado culpable de los 10 cargos de asesinato en primer grado. En agosto de 2005, el juez lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas. 10 cadenas perpetuas. Lo que en la práctica significa un mínimo de 175 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Se libró de la pena de muerte porque, aunque Kansas la reinstauró en 1994, la mayoría de sus crímenes los cometió durante un periodo en que estaba abolida en el estado. ¿Tuvo suerte en eso? Podría decirse. Para su familia, como es lógico, el impacto fue absolutamente devastador. Su esposa, Paula, solicitó el divorcio inmediatamente después de su confesión. ¿Normal? Su hija Kerry ha hablado públicamente en entrevistas y libros sobre el horror, el dolor indescriptible, la sensación de traición, pero también ha descrito un complejísimo proceso personal para llegar a una forma de perdón, no por él, sino por su propia sanación, dice ella. Qué proceso tan duro para ella. Y Rader hoy en día sigue en prisión, imagino, y mantiene esa fachada, esa disociación. Sigue cumpliendo su condena en la Correccional El Dorado, una prisión de máxima seguridad en Kansas. Ha llegado a colaborar desde allí en la escritura de una autobiografía con la ayuda de la psicóloga forense Catherine Ramsland, un hecho que generó bastante controversia, claro. ¿Una autobiografía? Y sí, parece mantener esa disociación brutal con la realidad de sus actos. En alguna entrevista ha llegado a decir algo así como: «No soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas». Una incapacidad total para asumir la monstruosidad de lo que hizo. Buen hombre que ha hecho cosas malas. Increíble. Es que el caso de Dennis Rader nos deja helados precisamente por eso, por esa capacidad casi sobrehumana para mantener una doble vida perfectamente compartimentada durante décadas. El vecino ejemplar, el padre de familia, el líder religioso y al mismo tiempo el monstruo oculto que acechaba, ataba, torturaba y mataba, para luego, literalmente, ir a misa el domingo como si nada. Una dualidad aterradora. Y la ironía final, casi poética en su oscuridad, es que fue su propia e insaciable necesidad de reconocimiento, su narcisismo desbocado, lo que finalmente lo delató después de 30 años burlando a la justicia. Su ego fue, literalmente, su perdición. Lo que es fascinante aquí, y profundamente inquietante, es cómo este caso nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su capacidad camaleónica para mimetizarse, para esconderse a plena vista detrás de la máscara de la normalidad más absoluta. Da que pensar, ¿sí? Nos hace preguntarnos inevitablemente: ¿cuántas máscaras de cordura como la de Rader pueden existir a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, sin que tengamos ni la más mínima idea de la oscuridad que ocultan? Es inquietante. Y para terminar, os dejamos con una última idea para darle vueltas. Rader intentó explicarse diciendo que un demonio o un factor X lo controlaba. Otros hablamos de psicopatía, de trastorno antisocial, de una estructura perversa de la personalidad. ¿Es el mal algo ajeno? ¿Una fuerza externa que nos posee? ¿O es quizás una oscuridad inherente a la propia naturaleza humana? Una posibilidad latente dentro de nosotros que, en ciertas condiciones, y en ciertos individuos con una determinada configuración psíquica, simplemente espera la oportunidad para ganar la partida. Ahí queda la inquietud.